Vamos a hacer un poco de historia. Vamos a hacer un poco de historia y vamos a ver por qué la gente siente apatía por las ventas. Y es precisamente por este tipo de vendedor, ¿no? El vendedor que no es agradable, el que es intrusivo, el que te habla y te habla y te habla y trata de venderte lo que tú no quieres comprar, ¿no? Este es un tipo de vendedor que ya es arcaico, que está en el pasado, pero vamos a ver cómo llegaron este tipo de vendedores, porque en el principio los vendedores no eran así. En el principio los vendedores, estoy hablándote de finales de los años 30, de los años, comienzo de los años 40, que fue cuando comenzó por allá en la Segunda Guerra Mundial comenzó este arte de los vendedores y bueno, en Estados Unidos fue que comenzó este bonito y prestigioso arte en ese entonces. Inclusive hubieron escuelas, ¿no?, de vendedores, ¿no? Y comenzaron vendiendo autos. Y en ese entonces los vendedores eran muy prestigiosos. Inclusive se vestían muy bien, utilizaban su traje, su corbata y todo lo demás, tenían un lenguaje muy adecuado, eran personas muy correctas, muy serias, ¿no? Pero con el paso del tiempo comenzaron a ser más agresivos porque obviamente las empresas donde trabajaban le exigían más ventas y ellos tenían que convencer a los compradores, ¿no? De que compraran uno, de que compraran dos, de que compraran tres autos y cada vez, a veces las personas terminaban comprando lo que no querían, lo que no necesitaban y era porque ellos precisamente se volvieron muy agresivos, comenzaron a utilizar un argumento demasiado molestoso y hoy en día pues alguien que te va a vender a ti te molesta, ¿no? Tú hoy en día no quieres que nadie te venda. Tú quieres comprar, pero que nadie te venda, que nadie te moleste, que nadie te estorbe. Yo no sé si de pronto tú has salido a estos centros comerciales que venden artículos económicos y te jala el uno y te jala el otro, oye, te ofrezco esto, un mercado persa, es bastante molestoso, ¿no? Entonces, pues, eso no es lo que queremos. Y si tú comienzas a hacer spam, si tú comienzas a hacer invitaciones a personas que tal vez no conoces y les escribes de buenas a primero, oye, te vendo este artículo, pues los vas a fastidiar y te van a bloquear. Hoy en día es muy fácil bloquear a una persona. Vamos a ver incluso cómo hacerlo con la herramienta de WhatsApp, cómo bloquear a las personas que te están molestando. Todo eso lo vamos a aprender, ¿no? Y ya, si te molestan, pum, te bloquean y pum, se acabó. Ya más nunca puedes interactuar con él porque no va a permitir que llegue más ningún tipo de comunicación a través de tu número de WhatsApp. Entonces ese número está muerto. Entonces hay que hacerlo de la forma correcta para generar más ventas a través de WhatsApp. Mucho tiempo después también, pues ya estos vendedores que iban puerta a puerta, incluso también, no sé si te acuerdas de aquellos vendedores que también vendían enciclopedias puerta a puerta, que iban tocando también. Bueno, a la persona no le gusta eso, no le gusta que la rechacen, porque un vendedor puerta a puerta pues tenía que ir y, qué sé yo, de 50, de 100 visitas, hacía una venta. Entonces tenía que aguantarse 99 veces que le cerraran la puerta en la cara y eso que no le gusta a nadie, ¿no? A nadie le gusta ser rechazado y ellos tenían mucha persistencia y seguían y seguían y seguían hasta que lograban un objetivo, ¿no? Pero ya después desaparecieron este tipo de vendedor canzones y comenzaron a llegar lo que es hoy en día las televentas, las ventas por televisión. Entonces, una sola persona hablaba por televisión, un presentador con un buen argumento, con unas buenas imágenes y cautivaba a una gran audiencia, ¿no? Entonces ya los vendedores no vendían solamente en su ciudad, en su país, sino que con este tipo de estrategia hablaban una sola vez, un solo comercial y se mostraba a muchas personas en muchas ciudades, en muchas partes incluso del mundo y lograron masificar las ventas por todo el mundo, este tipo de vendedores con este tipo de estrategia, ¿no? Hoy en día sigue funcionando. Y bueno, se utiliza bien, pero al principio, cuando comenzó, eso fue el boom. Y pues hubieron muchas empresas que se volvieron millonarias gracias a la televenta. Hoy en día, esto también hace parte del pasado. Porque hoy en día las plataformas que utilizamos para masificar las ventas son las que utilizamos en las redes sociales y en el internet. Acuérdate que tienes que tener una página web que tienes que viralizar y también tienes que viralizar tus redes sociales y también tienes que saber darle un buen uso al WhatsApp. Por eso hoy estamos aquí aprendiendo todo lo que sea necesario para lograr hacer una buena venta, pero hacerla como profesionales, ¿vale?
Y posteriormente o simultáneamente con las televentas también aparecieron los call centers. Call center es una bodega, un sitio muy grande donde habían 10, 15, 20 personas tratando de realizar ventas telefónicas. Claro, en ese entonces fue exitoso. Incluso hoy en día hay empresas que utilizan los call centers. ¿Ok? El call center lo utilizan, bueno, yo no sé, a mí principalmente me llaman es para ofrecerme ofertas por la tarjeta de crédito, ¿no? Oye, por ser tarjeta viente, Visa o Mastercard, te vamos a hacer esta oferta, te has ganado esto, tienes derecho a esto, es incómodo y tú lo único que haces es cancelar esa venta. O lo pones en mute, o dejas el teléfono por allí, o le dices, oye, ¿sabes qué? No me interesa tu oferta, y se acabó. Pero ellos te insisten y te insisten y te insisten y te insisten, y parece que hablar es la única forma que ellos saben de vender. Si no hablas, no vendes. Entonces, eso lo vamos a cambiar con nuevas estrategias, con nuevas tácticas, ¿no? Y los call centers funcionaron bien durante mucho tiempo. Hoy en día ya son irrelevantes. ¿Por qué? Porque hoy en día pueden haber call centers, pero virtuales, por WhatsApp, ¿no? Y pueden haber vendedores, cada vendedor desde su casa puede estar trabajando, no es necesario tenerlos a todos en una bodega y tener un gran equipo, una gran infraestructura para hacer llamadas, ¿no? Simplemente ellos desde su casa entran una llamada, ellos deciden si la aceptan y atienden. Puede ser una llamada o puede ser un mensaje por WhatsApp. Esto lo vamos a ver y te voy a explicar cómo hacerlo más adelante también. Bien, luego pasamos a vender por email marketing. Comenzamos a utilizar esta estrategia y ha funcionado bien durante muchísimos años, ¿no? Y sigue funcionando bien todavía, sino que hoy ya en una menor escala. ¿Por qué? Porque el email marketing comienza a pasar a un segundo plano porque hay una estrategia que se utiliza mucho mejor a través de las redes sociales por ser más inmediata, el WhatsApp por ser más inmediato. Llega un mensaje y tú respondes casi que de inmediato, ¿no? En cambio, que en tu email te llega un mensaje y tú lo revisas cada 2 días, cada 3 días, entonces es un poco más casual, ¿no? Y los mensajes de email son un poco más pesados, ¿no? Hay más líneas y tú tienes que leer o te mandan más información un poco más densa. En cambio, aquí, en este aparato, en el celular, en el smartphone, es un poco más fluida la conversación. Claro, que tiene un nivel de vida un poco más corto, ¿no? Si tú no respondes en 15 minutos, pues se murió la venta. El email marketing es un poco más denso y se sigue utilizando todavía mucho. Es más, yo recomiendo tener una estrategia complementaria entre email marketing y WhatsApp. Y aún sigue vivo, sí, aún vive, pero hay que saberlo usar. Ya se utiliza un poco menos relevantes que al principio. Al principio pues eran más agresivas las campañas y surtía más efecto porque tú todos los días al levantarte pues abrías tu computador y encendías y abrías tu cuenta de email, pero hoy en día ya no. Hoy en día ha mermado un poco eso, entonces es una buena estrategia complementaria enviar un email un poco más denso y complementarlo con la estrategia a través de WhatsApp o a través de chat, a través de Messenger, a través de cualquier método que tú vayas a utilizar.